Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones. Continuamos en Café Sin Rosca y damos la bienvenida a Carla Álvarez, experta en seguridad, con quien vamos a conversar sobre el momento que vive el país y la delincuencia que está viviendo el país. Y aquí viene una gran pregunta. Las fuerzas del orden, la policía, con lo señalada que está en este momento, ¿realmente está preparada como para enfrentar esta delincuencia? Estimada Carla, muy buenos días. Hola César, buenos días. Un saludo a todos quienes escuchan Hoja de Ruta. Y bueno, es una pregunta importante de hacer, ¿no? Porque todos estamos, o la ciudadanía y los candidatos también hablan mucho de fortalecer a la policía, pero ¿qué se necesita para fortalecer o cómo fortalecer a la policía? Definitivamente la policía ha perdido legitimidad, ha sido infiltrada por malos elementos, también tiene unos problemas de corrupción, unos problemas de malos comportamientos, malas conductas, problemas en su actitud con el género, hacia las mujeres específicamente, tienen un problema también de una lógica corporativa, se encubren entre ellos los problemas que presentan. Entonces, claro, ¿cómo luchar contra la violencia y contra la delincuencia con una policía que también entre sus filas representa estos problemas? Creo que lo primero que hay que hacer es retomar la idea de la depuración policial. Es decir, nada va a funcionar adecuadamente si no hay una depuración. Si no volvemos a ver, o a separar a los elementos que han tenido trayectorias que muestran corrupción, que muestran violencia, que muestran vinculación con la delincuencia organizada. Si no retomamos la revisión de los expedientes policiales para cada uno de los funcionarios, si no retomamos esta idea de que tengan unos pactos éticos, las élites, los oficiales y también la tropa de la policía, no vamos a poder implementar ninguna estrategia nueva de lucha contra la violencia y contra la criminalidad, porque la policía mismo está corrupta, está corroída por estos males. Entonces hay que empezar por ese lado, creería yo, hay que depurar para pensar en cualquier modelo nuevo de gestión o en cualquier nueva misión que se les pueda entregar a las policías o a los funcionarios policiales. Ahora, esa depuración puede ser autodepuración, porque eso es lo que han dicho, que van a autodepurarse, o tiene que haber una cabeza, un gobierno que tome justamente esa tarea de depurar a esta institución o de refundarla, porque sería mucho mejor refundar con otros conceptos de seguridad o con otros conceptos de dejar de ser una policía, digamos que militarizada, sino una policía más ciudadana. A ver, yo creo que la autodepuración es un eufemismo para decir que no se va a hacer nada. A la final, César, si la autodepuración funcionaría, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué tenemos que esperar a todas esta crisis de violencia en las calles y también de violencia y de criminalidad dentro y de corrupción dentro de las filas policiales? Es decir, la autodepuración no funciona. La depuración tiene que ser un proceso que tiene que tener una voluntad política, unos recursos y también unas estrategias, porque va a haber gente que se resista a la depuración. Este proceso no es sencillo y tiene que ser absolutamente técnico e impoluto. Hay una cosa que se comenta mucho en los círculos de la gente que habla sobre la policía, la reforma policial y la gente que conoce seguridad, y es que definitivamente estas depuraciones deben contar con la participación fuerte de civiles. ¿Sí? Porque se piensa que los civiles no sabemos nada de temas de seguridad o de temas de estructura policial o de institucionalidad policial, y no es así. Hay civiles preparados, hay gente que se ha dedicado a estudiar esto, eso por una parte, pero por otra parte,
siempre tener un externo ayuda a tener objetividad y equilibrio en las decisiones que se toman y también transparencia, porque el ente externo no está contaminada con lógicas y con intereses relacionados, bueno, a la carrera policial, a los puestos o no tiene amigos dentro de la institución. Entonces, por fuera puede ver y los civiles están cumplirían un papel bien interesante de participar de esta depuración. Es una cosa que se invita a hacer en todos los procesos de este estilo para que haya este refrescamiento de ideas y este alejamiento en las perspectivas. Entonces, eso sería como una cosa buena de hacer. El refundar la policía, bueno, esto es como una idea más, digamos, más dura. Es difícil de refundar la policía en este momento porque hay un número demasiado grande de funcionarios policiales que también habría que pensar qué van a hacer después. Creo que no todos tienen funcionamientos inadecuados, no todo el sistema está corrompido. Además, ellos tienen unos saberes, un know-how, digamos, unos saberes, unos conocimientos, unas prácticas de funcionamiento que habría que rescatar. Y hoy por hoy, la circunstancia de violencia que tenemos nos obliga a rescatar la institución que tenemos para ponerla en funcionamiento y al servicio de la ciudadanía. Entonces, creo que es necesario tener este punto medio para readecuar, reconfigurar y repotenciar la policía para que prontamente sirva para luchar contra los males que estamos viviendo ahora. Ya, eso de repotenciar obviamente tiene que ver mucho con la gestión gubernamental y es lo que estamos reclamando. Estamos reclamando claro. Que no se ha comprado municiones, no se compra armas, no se compra chalecos y lo que dicen es le culpan a la ley, siempre va a haber un culpable, más no para la gestión que están realizando las autoridades. ¿Cómo repotenciar si tenemos un gobierno que en este momento lo que menos hace es preocuparse justamente por los miembros de la policía y quienes nos están dando seguridad? Es que, César, el punto es que el gobierno actual ya no va a lograr repotenciar nada. El gobierno actual está de salida y creo que de alguna manera estamos esperando que ya esta transición ocurra. Ha habido un tremendo agotamiento de la ciudadanía, de los votantes, incluso de los analistas, que nunca hemos visto este crecimiento tan brutal de la violencia y de la criminalidad. Entonces, el gobierno ya no va a alcanzar a hacer nada y además, a ver, ¿por qué podríamos esperar una acción contundente si no ha existido una acción de este tipo en los 2 años de gestión del presidente Lasso? Es decir, si no ha ocurrido desde que tomó posesión hasta este momento, tampoco va a ocurrir ninguna medida absolutamente certera en los últimos días de gestión. Lo que tenemos que confiar es que venga el nuevo gobierno y que él o la nueva gobernante tomen medidas inmediatas desde el primer día. Esto es una cosa que yo insisto mucho. No hay tiempo para que venga una persona, se siente en Carondelet y empiece a pensar qué va a hacer en seguridad. O recién comience a ver cuáles van a ser sus cuadros o el equipo de trabajo en materia de seguridad. Estamos en una situación muy crítica y necesitamos que venga gente que tenga muy claro qué va a hacer. Si tuviera experiencia previa, sería fantástico para que haya una política de seguridad que no hemos tenido o es una política que se ha mantenido en secreto durante todo este periodo presidencial. Entonces necesitamos a alguien que haga una política, que la ponga en conocimiento y que articule a los diferentes estamentos del Estado relacionados con la seguridad, los articule para que empiece a funcionar y salgamos de esta situación de hibernación en la que está el Estado ecuatoriano y que ha dejado y que ha permitido que en la sociedad crezca y florezca el crimen organizado. Claro, ahora... Entonces, el tránsito, sí. Claro, ahora la pregunta también es, luego de las declaraciones del secretario de Seguridad, ¿realmente puede ser un factor, digamos que
prioritario el hecho de que los ecuatorianos tengamos esta falta de moral o falta de autoestima como para que estemos viviendo lo que estamos viviendo ahora? A ver, estas son, desde mi punto de vista, declaraciones muy poco técnicas. Cuando nosotros responsabilizamos, echamos la culpa a las subjetividades de un problema que es concreto, es porque probablemente no tenemos idea de cómo funciona, ¿no? El crimen organizado no funciona porque la gente no tiene autoestima. Puede funcionar porque la gente no tiene trabajo. Eso sí está relacionado, porque si es que no tenemos condiciones mínimas de satisfacción de nuestros derechos, como un empleo que nos permita alimentarnos, educarnos, tener salud, pues eso sí nos puede llevar al crimen organizado. La baja autoestima no está relacionada con la inseguridad. No hay ningún estudio a nivel mundial, en ningún país del mundo que relacione la baja autoestima con el crecimiento de la criminalidad o la violencia. Es una declaración más bien de tipo político, que además trata de responsabilizar a la propia ciudadanía de las circunstancias en las que vivimos. Pero esta es una cosa, es una lógica de pensamiento subyacente que sí individualiza los problemas y no los mira de manera como global o estructural. Hemos tenido otras declaraciones por parte del gobierno también cuando, por ejemplo, flexibilizaron el porte de armas, donde en un desacertado tuit que después se borró, el presidente Lasso dijo: este es un problema entre ustedes y los delincuentes. Entonces, por eso la razón era armarnos, ¿no? Porque este es un problema individual que el gobierno no tiene nada que ver y para eso nos van a dar instrumentos para protegernos. Y estas declaraciones vienen repitiéndose y muestran que no hay una visión de conjunto, que no hay visiones de sociedad y visiones estructurales, con una comprensión estructural del problema de la inseguridad. Entonces, creería que estas declaraciones no aportan, confunden y que, bueno, es necesario ya tener un relevo en el área de seguridad para que podamos empezar a controlar las cosas y esperemos que ya este relevo se dé lo más pronto posible. Esperemos que así sea. Vienen elecciones del 20 de agosto y tenemos candidatos que nos hablan justamente de toda la belleza que van a hacer, digo belleza entre comillas, en seguridad, pero lo que no nos dicen es de dónde van a sacar el dinero para hacer esos temas de seguridad, porque lo de seguridad no es que se hace de la noche a la mañana y solamente con voluntad política, sino también con recursos económicos, los cuales ya están comprometidos y tenemos en una reserva internacional que ya se ha puesto también unos bloqueos diciendo que esa plata es de los bancos privados y de los importadores. Ahora, ¿qué esperar o qué esperar de los candidatos en temas de seguridad para ir finalizando, estimada Carla? O sea, lo que se puede esperar primero es que piensen y ya tengan un equipo de trabajo. Es decir, que empiecen a decirnos con quién van a trabajar, quién va a tomar las riendas de la seguridad cuando se posicionen, en caso de posicionarse. Necesitamos, claro, que haya planes de seguridad. Todos los candidatos y la candidata tienen planes de gobierno, pero muchos, o sea, yo creo que hay que leer detenidamente esto porque muchos nos ofrecen unas actividades que podrían tomar como mínimo 2 años en su ejecución. Entonces debemos valorar también cuáles son los planes viables y cuáles son los planes que responden a la inmediatez. Por ejemplo, muchos candidatos están hablando de cambiar el COIP, de modificar la norma para sancionar más a los delincuentes, para bajar la edad de imputabilidad, para, construcción de nuevas cárceles, aumentar a perpetuidad las penas, una serie de ofrecimientos que van a tener que pasar por una asamblea que no va a discutir en 2 días esta modificación de leyes. Esos proyectos no son viables. Entonces hay que preguntar a los candidatos, ¿en cuánto tiempo piensas hacer esto? Y definitivamente, y ya el último punto que es súper relevante, es el tema de los recursos. Es decir, hay candidatos, he visto propuestas presidenciales que hablan de la compra de una flotilla de aviones.
Y yo digo, ok, primero, la compra de un helicóptero dura mínimo 2 años. No sé cómo van a comprar una flotilla de aviones así rápidamente y cómo la flotilla de aviones va a ser una solución para el problema que tenemos ahora de violencia. No sé cómo encajan, pero va a ser muy demorado y va a ser muy costoso. ¿De dónde va a sacar el dinero para hacerlo? Entonces, este tema del presupuesto y justamente frente a estas circunstancias en que tenemos atados los recursos y tenemos limitación de los recursos, es bien importante. Además también porque hay soluciones para poner freno a las circunstancias actuales que no requieren grandes recursos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, poner escáneres en las cárceles. Esto es una inversión que tiene un costo, pero no es la más costosa y se puede hacer inmediatamente. ¿Quién está pensando en hacer eso, por ejemplo? Esto es una cosa que hay que consultar a los candidatos, que hay que ver cómo van a viabilizar en tiempo y en recursos para poder también dar nuestro voto de la manera más razonada y más informada, porque estas no son unas elecciones normales. Estas elecciones van a definir en mucho nuestra calidad de vida. Entonces hay que tomar una decisión muy informada y muy razonada. Totalmente, y con eso nos quedamos, estimada Carla. Yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Café Sin Rosca. Es importante conocer de primera mano y de los expertos lo que estamos viviendo en este momento en la seguridad. Muchísimas gracias, Carla. Su despedida, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación, César. Un abrazo a todos los oyentes y nada, que tengan un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros Carla Álvarez, experta en seguridad, con quien hemos conversado si las fuerzas del orden están preparadas justamente para enfrentar la delincuencia y si los candidatos tienen claro qué es lo que van a hacer. Nosotros regresamos luego de este corte con más aquí en Café Sin Rosca. Ya vienen las noticias con nuestros flamantes licenciados Eric Granada, Anita Astudillo y con Adrián se me va siempre el nombre de nuestro querido Adrián, del cumpleañero de hoy. Y también, pues ya viene también mi compañero Guillermo Ramos. Estaremos hablando justamente de lo que tiene que hacer la Universidad Central con el audio que tiene que presentar ante las autoridades para que sea público el audio del honorable Consejo Universitario.